se me pregunta que por qué me dedico a escribir sobre cuestiones políticas, si no soy político ni rey, ni tengo ningún poder. Y yo respondo precisamente que por el hecho de no ser político me dedico a reflexionar sobre cuestiones relativas con la política. Si yo fuera un hombre de Estado, un estadista, no me dedicaría a decir cómo deben de hacerse las cosas. Simplemente las haría o me callaría. En esta versión libre que acabo de exponer se resume lo que constituye pues, el primer fragmento del contrato social de Rousseau, obra clásica muy conocida y muy influyente pues, en toda la reflexión política, y que sirve para demarcar lo que es el análisis o la reflexión sobre la actividad política y todas las cuestiones que ella conlleva, y lo que es la política práctica, partidaria, la política de los hombres de Estado. De hecho, pues Napoleón dio su versión desde el otro lado, dándole la razón a Rousseau de alguna manera. Cuando estaba preso en Santa Elena y ya no tenía ningún poder, ante los amigos y familiares que le visitaban sollozantes, él dijo claramente: yo no tengo nada que lamentar, yo o ordeno o me callo. Y en efecto, pues, desde esta base operan muchos politólogos, entre comillas, muchos hombres que se dedican al estudio de lo que se denominan como ciencias políticas. Ciencias políticas que suponen su núcleo y su origen pues, en lo que sería el tratado de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, donde se acuña la definición de Estado, que lo denomina como lo stato en italiano, es decir, lo que permanece. Un Estado que además se habría independizado tanto frente al papado, que habría ejercido un poder muy temporal, no solo espiritual, entre comillas, sobre los reinos medievales, y también frente al imperio, entendido como el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y por lo tanto, la ciencia política se habría constituido como tal disciplina autónoma, según estos politólogos, desde esta base renacentista, del comienzo de lo que se llamaría la modernidad, frente al papado y frente al imperio, como decimos, y en torno al núcleo de la soberanía, entendida pues como potestad absoluta del gobernante, del monarca, tal y como la señala Juan Bodino en su obra sobre la República, y que implicaría, por lo tanto, pues una secularización del poder político frente a las justificaciones teológicas que la habrían rodeado en tiempos medievales. Sin embargo, esta explicación, esta tesis que muchas veces se sostiene, no tiene buena base a nuestro juicio, puesto que decir que el Estado surge en el siglo XV provoca una duda inmediata. Entonces, ¿qué era lo que había antes? ¿No había sociedades políticas antes de que Maquiavelo acuñase el término etimológico de Estado? Los politólogos se disculparán diciendo que sí existía algo, que era lo político, es decir, lo que habría empezado con la tradición de Platón y Aristóteles referido a las polis, a las ciudades-estado. Pero claro, en el fondo la política siempre se refiere al Estado, no es algo que se pueda decir iniciado en Maquiavelo, y no es la reflexión sobre la política, al contrario pues, de lo que sería una disciplina como la economía política, de la que hemos hablado en otra ocasión, pues sí sería una actividad relacionada con la tradición filosófica iniciada ya con Platón y Aristóteles, sobre todo con este último que señala la primera tipología de las formas políticas, es decir, monarquía o gobierno de uno, aristocracia o gobierno de varios, y democracia o gobierno de todos. Tipología que ya sabemos que es abstracta, puesto que no es posible ni que gobierne uno, ni que gobiernen varios, porque también es algo muy ambiguo, ni que gobiernen todos. Es una tipología, una clasificación lógica, basada pues, en la lógica de predicados aristotélica, es decir, uno, existencial, algunos, también, que supone más de uno, y todos, es decir, universal. Son los cuantificadores lógicos
pero que de alguna manera pues, se ha ido manteniendo pues, en toda la tradición, y de hecho pues, es una tipología que todavía se sostiene hoy, incluso en tiempos nuestros de fundamentalismo democrático, que parecen distinguir solo entre democracias y autocracias o dictaduras, tal y como señalamos en otra ocasión. Por lo tanto, pues no parece que las ciencias políticas hayan podido constituirse como tales en base a la afirmación de Maquiavelo. Maquiavelo lo único que señaló es que efectivamente el Estado permanece, lo estato, lo que permanece, pero esto a su vez es una derivación del concepto de eutachia que había señalado Aristóteles en la política y que Gustavo Bueno ha generalizado precisamente como núcleo de lo que es la filosofía política. Es decir, la eutachia, el durar en el tiempo, es la base de toda sociedad política. Una sociedad política, para poder ser digna de tal nombre, ha de poder durar en el tiempo, ha de tener pues, una cierta duración secular. Es decir, es el modelo que se toma de eutachia pues suele ser el del Imperio Romano, que duró varios siglos, y en base a él se valora con la eutachia de determinadas sociedades políticas históricas, que en ocasiones pues, podrá ser aparente, pese a que en su presente histórico pues, pueda aparentarse que fueron sociedades que funcionaban perfectamente, pero que al cabo de unos pocos años se extinguieron. Es decir, la perspectiva histórica nos permite ver qué sociedades son eutásicas y cuáles no. Por ejemplo, la Segunda República, tan invocada en España por la cuestión de la memoria histórica frente al franquismo, en el fondo tuvo una eutachia ficticia, porque solo duró desde 1931 hasta 1936, que empezó la Guerra Civil. Por lo tanto, no puede ser modelo de nada esa Segunda República española. Y a su vez, otra cuestión importante que deberíamos analizar es la de la secularización del poder político, puesto que este concepto de secularización no supone apartamiento pues, de lo religioso, es decir, no supone que el apartamiento del papado de determinados reinos elimine la religión, todo lo contrario. La secularización supone aquello que atribuyó Marx a Lutero en la Reforma Protestante, es decir, Lutero hizo de todos los curas laicos porque hizo a los laicos curas, es decir, inundó todo lo religioso en el momento pues, que la Reforma Protestante suponía que cada rey podía elegir la religión que quisiese, y de hecho, pues, a diferencia de lo que había sido el papado como contrapeso al poder absoluto de los monarcas, con la Reforma Protestante se producía una suerte de cesaropapismo, de tal manera pues, que el rey podía imponer la religión a sus súbditos. De hecho, no tenemos más que ver el Leviatán de Hobbes, supuesto como un inicio pues, del Estado burgués, que dirán algunos. Es decir, la ruptura con la Iglesia católica, considerada por Hobbes como reino de las tinieblas, y la imposición pues, de un materialismo grosero, donde el poder político pues, se impone pues, en base pues, a un pacto entre los hombres ficticio para no dañarse entre sí. Es decir, el hombre es un lobo para el hombre y por lo tanto necesita ceder la soberanía al Estado, y el Estado impone las leyes que le parecen convenientes, y esas leyes son justas porque el Estado las impone. Pero Hobbes reserva una parte de su Leviatán a hablar de cómo debe ser un Estado cristiano, y precisamente invocando las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, allí encuentra la base para que el rey sea la cabeza de la Iglesia, pues como sucedía en Inglaterra desde el cisma anglicano de Enrique VIII. Es decir, como en las Sagradas Escrituras se dice pues, que el rey David y todos los reyes judíos eran los que interpretaban la palabra de Dios, por lo tanto, pues los reyes de Inglaterra o cualquier otro rey que haya adoptado la Reforma Protestante es el líder religioso también. Por lo tanto, la supuesta secularización del poder político en realidad lo que supone es simplemente apartarse de la norma que establecía la Iglesia Católica como modelo para el derecho natural del que hemos hablado nosotros, y diríamos ahora de los derechos humanos, y en el fondo suponer que es el Estado el que hace y deshace a su antojo, pero también, a su vez, desde una perspectiva religiosa, pero en este caso una teología distinta, una teología voluntarista, donde pues igual que Dios hizo el mundo por su voluntad lo puede destruir, pues del mismo modo que el monarca, el soberano, hace la ley,
pues según su mera voluntad, puede hacerla de otra manera y los súbditos tienen que acatarla. De hecho, pues la perspectiva seguramente más interesante de filosofía política en esta época de la modernidad, la que mejor encaja seguramente con la perspectiva materialista, es la que propone Spinoza en su Tratado Teológico Político, puesto que él señala que el Estado sí surge efectivamente como una especie de pacto entre los hombres, pero ese pacto supone de alguna manera pues, que los individuos supuestos aislados, pues al unirse en comunidad forman una suerte de individuo compuesto que tiene más potencia de obrar. Es decir, el Estado, al agrupar a más individuos, permite que se desarrolle la libertad en su seno, que si esto fuera una lucha de todos contra todos, pues no podría producirse. Y entonces, el Estado, como potencia de obrar superior a la potencia individual o de pequeñas comunidades, puede permitir la libertad de cultos siempre que estos cultos no atenten contra el propio Estado. Y de hecho, pues Spinoza citaba amargamente el caso del gobernador holandés Jan de Witt, al que tanto aprecio él le tenía y que había sido asesinado por los fanáticos calvinistas. Y por lo tanto, pues Spinoza, pese a que también censura a la Iglesia Católica, pues no deja de censurar sobre todo pues a estas sectas reformadas. Y también censuraría pues al Islam, en tanto que es una religión que anega la política y pretende dirigirla, como bien sabemos a propósito de la yihad, de la que hemos hablado en otra ocasión. Y por lo tanto, pues todas estas cuestiones acerca del Estado y de la secularización del poder político, suponiendo que de ahí surgirá una ciencia política como disciplina autónoma, quiero decir, en el fondo pues son cuestiones especialistas de determinados gremios que en realidad nos ocultan que la filosofía política es una parte fundamental de cualquier sistema filosófico.